Bueno, bienvenido Jorge a esta conversación, lo que hemos denominado conversaciones transatlánticas. Esta particularmente se llama ¿En qué mundo estamos? Y conversamos Juan Mitre, Mercedes Bruccini, Diego Carames, y bueno, y un lujo su presencia. Jorge, mira, yo quería partir de un texto tuyo del 2005, titulado Previo a la ética, un mundo incalculable, que es parte de un seminario que dictaste en Málaga en ese entonces. ¿No? Y allí haces una lectura del texto de Heidegger del 38, La época y la imagen del mundo, ¿no? Señalando que Heidegger a esa altura, antes de hablar de ética, es decir, acerca de cómo debemos actuar, debemos discernir en qué mundo estamos y cómo estamos hechos con respecto a este mundo. Y me pareció, esto corre un poco por mi cuenta, que de alguna forma en tu trabajo hay un esfuerzo constante por discernir en qué mundo estamos. Y creo que de allí se desprende, digamos, una posición, digamos, es decir, una política, una ética. Es decir, antes de actuar debemos saber dónde estamos parados, aunque nunca podamos saberlo del todo. Entonces, en este inquietante contexto de pandemia, la pregunta ¿en qué mundo estamos? ¿No? Adquiere, me parecía, digamos, todo su relieve, y un poco por eso también nos pareció bien titularla de ese modo esta conversación. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque esa pregunta interrumpe ese momento endógeno donde una teoría se vuelve autorreferencial y se enamora de sí misma y trata de envolver siempre a lo real desde su teoría. Yo creo que siempre hay que mantener abierto el interrogante por el mundo en el que estamos. Es algo que he aprendido tanto de Freud, de Marx, de Heidegger y de Lacan, que son los 4 nombres propios, vamos a decir, a través de los cuales yo he tratado de construir el camino en el que estoy involucrado desde hace años, ¿no? Claro, el problema de Heidegger es que supo ver muy bien ese texto que estás haciendo referencia, en el 38 dice que estamos en una época en donde ya no hay una imagen del mundo, sino que el propio mundo se ha vuelto imagen. Bueno, ahí está anticipando todo lo que Heidegger llamó el mundo de la técnica, que es que se ha producido, vamos a decir, un desarrollo que ya no se puede confundir con el discurso de la ciencia, en donde los seres humanos constituyen un fondo disponible, esa es la traducción del término alemán Bestand, y hay un engranaje, esa es la traducción de los hispanoparlantes del término alemán Gestel, un engranaje o una estructura de emplazamiento que pone a ese fondo disponible a trabajar, a evaluarlo, a ponerlo todo el tiempo bajo el valor y el cálculo, a pura y exclusivamente promoverlo en términos de valor, producción, bueno, es un término que utiliza mucho Heidegger, maquinaciones, etcétera, etcétera. Lo curioso es que Heidegger no ve esto como un momento histórico que se produce por distintos vectores, como lo han analizado otros historiadores que ven muchas determinaciones para que llegue el capitalismo.
No, Heidegger ve la técnica como algo que surgió en el origen mismo de Grecia, y en el mismo origen de la filosofía, y en las decisiones que se tomaron con respecto al ser, ¿no? Y con respecto a lo que él considera la gran diferencia, que es la diferencia entre el ser y lo ente. Bueno, en fin, él piensa que hay como una especie de, en el mismo origen, todo un tema sobre el ser que conduce a este mundo en donde hay que estar abierto al interrogante sobre cómo está hecho el mundo, cómo está configurado, cómo está constituido. Por eso se negó a escribir una ética, porque decía que primero hay que discutir cómo habitarlo. Ese es otro gran tema heideggeriano, y hay una gran conferencia de él, Construir, Habitar, Pensar. El problema en todo caso que yo siempre vi es que Heidegger no puede nombrar la palabra capitalismo. Es un conservador, un reaccionario subversivo, podríamos decir. Además está su antisemitismo, no biológico ni racista, pero sí metafísico e histórico, que no se puede dejar de tener en cuenta. Entonces no se sabe si la técnica es el capitalismo o el capitalismo es la técnica en Heidegger. Eso permanece indecidible. De allí que yo, en realidad, cuando daba todos esos seminarios, lo que tenía como fondo, digamos, es la homología entre el discurso capitalista en Lacan y la estructura de la técnica en Heidegger. Es decir, me parecía que había una relación estructural, porque muchas de las aseveraciones, muchas de las descripciones de la contemporaneidad que hacía Heidegger encontraban una inteligibilidad mayor si uno las leía desde el discurso capitalista. También Heidegger habla del movimiento circular, también Heidegger habla del desarraigo general, también Heidegger habla de la erosión de todos los vínculos, también Heidegger habla de cómo la comunidad se va disolviendo en las maquinaciones, también Heidegger habla de cómo las habladurías van ganando todo el terreno y la palabra va perdiendo su eficacia simbólica, pero yo creo que el discurso capitalista de Lacan le da una materialidad con más alcance, con más firmeza a ese planteo en Heidegger. No puede haber una política que exprese de manera integral y sin pérdida una ética. Es decir, la política siempre tiene incluida cierta, vamos a decir, dimensión ética, tiene un horizonte ético, pero no hay una política que represente integralmente una ética. Ni puede haber una política tampoco bajo el mando de la ética. Es decir, la ética puede ser en todo caso un momento de la política, pero la política no se puede subordinar a la ética. Es más, no sé si es conveniente subordinar la política a la ética. Esto que mencionabas acerca de que la teoría mantenga un espacio de interrogación, que no se cierre, que no aplane, porque paradójicamente en estos tiempos, digamos, lo que aconteció con la pandemia, y sobre todo con las intervenciones filosóficas, digamos, que se dieron, y muchas, pero la mayoría de filósofos pareció utilizar más bien la pandemia para revalidar rápidamente sus teorías, ¿no? Las primeras intervenciones, tanto lo de Byung-Chul Han o mismo lo de Zizek, uno los leía y lo que leía era más bien que rápidamente, desde sus teorías, ¿no?, mostraban cómo esto, de algún modo, verificaba esto que venían pensando. Entonces, Byung-Chul Han, digamos así, pone todo su pesimismo acerca del avance de los estados, las sociedades de control. Zizek vuelve, digamos, con su hipótesis acerca de, o coloca esta idea de la inminencia, digamos, del comunismo, una transformación. Agamben vuelve a decir, o digamos, no cesa de ver el estado de excepción. Quiero decir, uno los leía y la sensación es que no había mucho espacio de interrogación. En ese punto, el otro día hablamos, nos parecía interesante que, por ejemplo, en Tecmé vos decías más bien todo lo contrario, señalabas que esto que está pasando, digamos, ¿no? Nadie sabe muy bien qué es este mundo, qué es esto que está pasando. En ese sentido, digo, aparecía más bien tu intervención tratando de hacer lugar a esas interrogaciones.
y nos parecía, teníamos ganas de preguntarte, ¿cuál te parecen a vos que son las preguntas que trae la pandemia? Es decir, con esta sospecha, ¿no? La idea es que hubieron muchas intervenciones filosóficas, pero no hubo un campo de interrogación filosófico. Uno no lee una especie de preguntas comunes alrededor de las cuales hay intervenciones, sino, en el caso de muchos filósofos, repitiéndose a sí mismos, digamos, y simplemente desde sus propias teorías, ¿no? Leen rápidamente y cierran lo que está pasando. En este punto, nos interesaba preguntarte cuál te parecen a vos que son las preguntas que trae la pandemia, o digo, cuáles son en este momento, ¿no? Digo, decías algo vos también interesante, que es, la pandemia es algo dinámico, esto que está pasando, uno revisa todo el tiempo, semana a semana, las intuiciones que va teniendo, porque tiene un carácter muy vertiginoso. En ese punto, digo, un poco tratar de ver cuáles son para vos las preguntas que permanecen del momento previo a la pandemia y qué preguntas nuevas aparecen, o cómo se reformularon algunas preguntas anteriores en este nuevo contexto. Bueno, precisamente en el librito que acabo de publicar, Pandemonium, el subtítulo es Notas sobre el desastre, y deliberadamente pongo notas porque me quiero hacer cargo de todos los ecos que me han atravesado y de las distintas voces que me han atravesado, en donde de un día para otro fui, vamos a decir, tomando posiciones que se iban diferenciando, no. Es decir, como no pertenezco a la filosofía, y mi formación original es el psicoanálisis, en el filósofo hay una tendencia, vamos a decir, por algo Lacan estableció una equivalencia entre el discurso del amo y la filosofía en su día, una tendencia a envolver con su teoría a la realidad, ¿no? Y tratar, ¿no?, de encontrar en la realidad lo que viene ya a confirmar, como has dicho muy bien antes vos, Diego. Y bueno, eso lo vi de entrada al comienzo. Al comienzo vi que cada uno quería establecer esto que estaba pasando, que realmente es nuevo, que tiene muchas cosas imprevistas, en el discurso sobre el cual ellos ya venían previamente cabalgando, y entonces hubo un momento de precipitación. Luego es cierto, lo que hay es muchas preguntas. Estábamos siempre repitiendo esa maldición china, ojalá te toquen vivir tiempos interesantes. Bueno, aquí están los tiempos interesantes, ya llegaron, son estos, ¿no? Porque, por ejemplo, no se sabe cuándo va a terminar, no se sabe si verdaderamente este virus tiene finalmente un modo de ser reabsorbido o es la primera de un montón de pandemias que van a venir. No se sabe qué va a pasar con las grandes ciudades. No se sabe si esto verdaderamente transforma todo el ordenamiento social, porque, por ejemplo, una cosa que se ha revelado en la pandemia es que los que venden la fuerza de trabajo, los obreros, las enfermeras, las maestras, los que limpian los hospitales, los que apagan y prenden la luz, son los que sostienen de verdad el mundo. Y el mantra de que era la empresa la que generaba la riqueza se vino abajo. Es decir, está todo el mundo tratando de que vuelvan, para hacer funcionar al mundo, los que verdaderamente o bien venden su fuerza de trabajo en el mercado, como diría Marx, o forman parte del ejército de reservas, es decir, el precariado o el trabajador en negro. Eso es urgente, lo que los grupos de poder quieren que vuelva de nuevo a fusionar para empezar a sostener toda la maquinaria. En ese sentido, se podía haber dicho que este era un momento marxista, porque nunca se hizo tan visible cómo este mundo depende en realidad de los trabajadores. Sin embargo, no podemos decir, como no hay un sujeto histórico preconstituido, como no podemos dar por hecho que ya existe eso, bueno, es un interrogante que se abre.
se abre un mundo en donde las derechas, que son iguales que las ultraderechas, porque han roto ya todo pacto con la verdad, con la ética, es decir, actúan como si actúan casi como si fuera un estado de excepción, porque son verdaderamente, ya no son derechas democráticas, ya no son derechas liberales, ya no son derechas conservadoras. La línea que separa la derecha de la ultraderecha en Europa, por ejemplo, es muy delgada, y empiezo a percibir en Argentina también, por algunas cosas que se dicen, que esa derecha también va hacia un proceso de bolsonorización, digamos, ¿no? Entonces, las derechas, con la palabra libertad, que es una palabra con la que vienen operando desde hace mucho tiempo, con esa palabra desmontaron en la Segunda Guerra Mundial el estado de bienestar y con esa palabra impugnaron todos los procesos latinoamericanos. Son libertarios. No es casual que el manifiesto de Macri, Vargas Llosa, estuviera bajo el nombre de libertad, ¿no? Bueno, las derechas están muy atentas a que los políticos no tomen medidas que puedan verdaderamente, desde un punto de vista estructural, inscribir un nuevo tipo de transformación social. Porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, De Gaulle, que no era precisamente la izquierda revolucionaria, le puso un 25% a las grandes fortunas. Y aquí ya muchos son los sectores que empiezan a hablar de que tarde o temprano va a haber que nacionalizar algunas empresas o expropiar otras. Entonces, en relación a las preguntas, sí, una pregunta clave que me parece que va a surgir es si este espacio que se va a generar en el cruce entre la pandemia y el desastre de las relaciones sociales de producción que la pandemia produce, va a ser capturado por el fascismo o si va a haber una transformación social que es la que permitiría que se sobreviva, digamos, ¿no? En donde se reinvente una especie de socialismo, o como ustedes quieran llamarlo, desde la Argentina, Movimiento Nacional y Popular, o desde otro lugar. Claro, no hay nada en la realidad en sí mismo, en el movimiento interno de la realidad no hay nada que garantice esto. No hay nada que en el devenir de la realidad vaya hacia este lugar, ¿no? Es decir, son como posibilidades que están abiertas, que se han abierto. Que se han abierto. Sí, se puede producir algo que realmente incline la balanza hacia una salida social, en donde la relación entre el Estado, la sociedad y la comunidad entren en un vínculo en donde la igualdad y la justicia tengan su peso, o por el contrario, organizarse un caos de tal magnitud que el plan B del neoliberalismo sean los grupos de ultraderecha que se extienden, además con muchísima fuerza por todas partes. La sensación, por ejemplo, en España, ¿no? En estos últimos días, y te quería preguntar, digo, vos estás ahí, parece haber una especie de proceso o de aceleración, ¿no? Del conflicto. Digo, justo escuchaba ayer el intercambio entre Pablo Iglesias y la marquesa, ¿no? Que le dijo ahí en el Congreso, ¿no? Acusó esta acusación además extrañísima, muy provocativa, ¿no? Acusarlo a Pablo Iglesias de que su padre era terrorista. Hijo de terrorista. Hijo de terrorista, ¿no? Eso. Hubo una cierta perversión en España. Con todos los argentinos que hay en este país, en España, eligieron a una fascista argentina para volverla una voz mediática y muy representativa de la derecha. Ese sería un buen ejemplo. La Cayetana está en el Partido Popular, pero está en la frontera entre Vox y el Partido Popular. Y ya usa un estilo de imputación policial y fascista, donde hablando con Pablo Iglesias, le dice hijo de terrorista. Y Pablo Iglesias le tiene que responder que espera que su señor padre tome cartas y lleve eso a la justicia, como una
acusación policial sin fundamento. Pero La esta polarización no se había visto. La pregunta es, ¿eso está acompañado? Lo digo así, esta discusión, no podría decir más superestructural, por abajo, en términos de lo que pasa, digamos, más en la sociedad civil o en los espacios organizados, digo, ¿hay una especie de recrudecimiento del conflicto más de las bases? ¿O es más bien discursivo y en todo caso es...? No, todavía eso, como lo ha señalado, no se ve por abajo, se ve de manera incipiente, confusa y en distintos grados de intensidad una polarización, pero no escenificada como la que están escenificando los políticos. Lo que se ve son los barrios donde hay cacerolas y los que salen a las 8, que dentro de un rato ustedes van a escuchar, a aplaudir. Pero no hay todavía, no se ha cristalizado todavía eso. Por supuesto, la ultraderecha está obsesionada con sacar a Podemos del gobierno y romper la coalición, pero no está todavía, pero va creciendo, como también en Argentina estaba muy consolidado el presidente y empieza esta cuestión anti-cuarentena y el repertorio, además de locuras que han dicho en los últimos días, a tomar una cierta consistencia. Ahora, ahí Jorge, digo, la segunda pregunta que quería hacerte, a ver si, digamos, cómo lo veías. Quizás una diferencia sea, y está bueno que traigas lo de Argentina, que en Argentina hay unos niveles de organización muy altos, ¿no? Porque las operaciones fenomenales que hicieron en los últimos 15 días, digo, desde las posiciones anticuarentena, no tuvieron un correlato, digo, por ejemplo, en los barrios de emergencia, ¿no? Agitaron mucho en el Barrio Azul, en Villa Itatí, y sin embargo la presencia de los movimientos sociales, ¿no? Una militancia muy activa, digo, que se hizo en el lugar, que está colaborando, digo, ese despliegue de organización que creo que no hay en otros lugares, al mismo tiempo pone un freno a esas medidas de agitación muy corrosivas, ¿no? Digo, en ese sentido, los niveles de organización, quiero decir, que puede haber en distintas sociedades pueden hacer una diferencia. Eso es indudable. La Argentina tiene en ese aspecto una relación entre la comunidad y la sociedad que aquí no está. Aquí en Europa todo fue, digamos, absorbido por la dimensión institucional, todo está institucionalizado y todo sucede ahí en los partidos políticos. Los movimientos sociales no tienen la historia ni la fuerza que tienen en Argentina. Y bueno, y hasta esa es otra de las preguntas que se podría abrir para Europa, si los movimientos sociales van a volver a existir. Pero no tienen, por eso es desorganizado aquí, porque no hay esa participación. En Argentina hubiera sido una bomba atómica esta cuarentena, sin los movimientos sociales y sin la articulación que hay entre la política y los movimientos sociales. Pero esto aquí no, esto está hecho institucionalmente, y el único movimiento social que hubo fue el del 8 de marzo, que fue la manifestación de las mujeres, y la ultraderecha le ha hecho juicio al secretario de Sanidad por haberla permitido, o sea que... Yo extraje algunas ideas y algunos puntos fundamentales de lo que hemos aprendido trabajando un poco en este proyecto con usted. Bueno, gracias. Asesorado. La verdad que necesité escribir algunas cosas. Y bueno, como usted nos ha enseñado, un dispositivo es aquello que nos pone a disposición de... venimos trabajando en un dispositivo de inspiración psicoanalítica, con lo cual agradecemos su humildad intelectual por asesorarnos en la construcción de este dispositivo en contexto de encierro, con lo paradójico que ello implica. Entonces, sabemos, primero nosotros partimos de una idea que está en su libro Conjeturas,
que lo llamamos, se llama poética política, ¿sí? Y que a nosotros nos sirvió como un punto de partida, la idea de que allí donde el experto o el especialista debe callar para que tome la palabra lo común, lo que es un no saber a elaborar y que solo puede apropiarse el sujeto que lo soporta. Esa fue una primera idea y un punto de partida para nosotros. También sabemos de sus esfuerzos por situar los dispositivos capitalistas que construyen un modo de producción de subjetividad y su insistencia en mantener la tensión y la diferencia entre sujeto y subjetividad. Hay una idea de horizontes neoliberales que me gusta como lo dice, los coaching para los asalariados de arriba y las evaluaciones para los asalariados de abajo. Con lo cual, quiero decir que nos ha enseñado algunas cosas en cada uno de los ciclos que conforman el dispositivo, taller de escritura, espacio de lectura y ciclo de crónicas, y se pueden reducir en estos principios fundamentales. Habilitar un lugar para la escritura, la invención de un relato sobre la propia existencia, el valor, y en esto quiero hacer mucho hincapié, el valor, el cuidado y el respeto por el obstáculo, las condiciones para que las suplencias que cada cual inventa vayan apareciendo, y a su vez la invención con otros. A su vez o a la vez. Y como una orientación, apostar a aportar recursos, mínimos puntos de anclaje simbólicos que el capitalismo ha logrado destituir con sus dispositivos. También aprendimos la idea de construcción de espacios comunitarios de lo común, de base en la democracia. Entonces se necesitan pactos, negociaciones, intermediaciones, y es parte del andar el tratar de mejorar las condiciones. Y en Lacan, La política en cuestión, que es un libro muy valioso para nosotros porque usted habla de la experiencia, y eso ha tenido mucha importancia para poder pensar, me interesa la idea de interrupción que usted sitúa, que el psicoanálisis debe producir una interrupción en los dispositivos de evaluación capitalista. Con esto quiero retomar algo que usted situó en la conversación organizada por TECME, políticas de la excepción y políticas del cuidado, y la idea de que algo pueda permanecer oculto para preservar algo de la singularidad. Entonces, bueno, en esto que venían hablando con Diego, usted habló de que, bueno, se puede dar una transformación política en tanto haya transformación en los sujetos, o qué le pase a cada uno de los sujetos. Nosotros nos dedicamos a trabajar en espacios públicos, y me pregunto, respecto de este riesgo que usted advierte, de que vamos a entrar en una lógica de la implementación de medidas terapéuticas que van a estar acompañadas de una enorme práctica de control, si algo de lo que extraemos de la práctica del proyecto nos permitiría pensar el encierro o algunas cuestiones ligadas al encierro en la pandemia. Y ver si hay algo, alguna clave en ese recorrido que nos permita generar espacios para que exista un decir, para que emerja el decir, sabiendo un poco de los efectos que eso siempre nos sorprende, digamos, ¿no? Bueno, sí, bueno, nada, un recorrido cosas, ¿no? Y a la vez una pregunta. Hay muchas cosas, pero bueno, me dan la oportunidad tal vez de confirmar o de volver a consignar algunas de las posiciones que tengo con respecto a este punto en relación al psicoanálisis y la experiencia de lo común, como lo ha designado usted. Entonces, en primer lugar, espero que esto no sea muy oscuro y técnico para la audiencia, pero durante muchos años, como ustedes saben, Lacan sostuvo que el psicoanálisis, el discurso analítico, era el reverso del discurso del amo.
Bueno, para mí esa hipótesis ha quedado cancelada. Yo no veo al psicoanálisis como el reverso del discurso del amo. Es decir, para que haya discurso del amo, tiene que haber una serie de articulaciones simbólicas, tradiciones, linajes, instituciones, funciones paternas, principios civilizatorios que han quedado absolutamente erosionados durante el periodo del capitalismo que llamamos neoliberalismo. Así que el psicoanálisis no es el reverso del discurso. En la época del discurso capitalista, el psicoanálisis no es el reverso de nada. Tiene que reinventar cómo es su lugar en el mundo para volver a la pregunta sobre en qué mundo estamos, ¿no? Pero no puede decir el sujeto ya viene inscripto bajo un discurso que es el discurso del amo y el psicoanálisis lo va a subvertir. Esa es una idea incluso que yo diría eurocéntrica casi, porque no me parece que responda a una realidad. La vez pasada estuve haciendo una supervisión como las que hago a veces en Argentina o aquí en España, en Moscú, y el tipo de casos que se presentaban no tenían nada que ver con sujetos que vinieran precedidos por un discurso del amo. Eran todos habían estado en guerras, habían sido torturados, masacrados, bueno, en fin. Los jóvenes moscovitas trabajaban con sujetos a los que la inscripción simbólica de esos sujetos se volvió una cuestión muy determinante y muy crucial. No venían inscriptos previamente en un discurso, venían en un fuera de discurso y no eran psicóticos. Así que yo no creo en que el psicoanálisis sea el reverso del discurso del amo. Ese es un primer punto. Después llevo adelante una polémica desde hace muchos años, no sé si es una polémica, porque tampoco me responde nadie, pero vamos a decir, he construido una posición en donde no estoy de acuerdo con el liberalismo psicoanalítico. Es decir, hay filósofos que se ocupan de Lacan, como fue el caso de Zizek, como fue el caso de Laclau, como fue el caso de Badiou. Pero yo soy un psicoanalista, y en todo caso me he ocupado del psicoanálisis. Y he tratado de... la palabra común no pertenecía a la tradición psicoanalítica. He tratado de abrir un camino distinto al liberalismo psicoanalítico. ¿Qué considero que es el liberalismo psicoanalítico? La idea es siguiente, que el psicoanálisis se ocuparía del sujeto en relación a su goce, a su singularidad sintomática, a su relación con el fantasma, etcétera, etcétera, y que no tiene nada que ver después el orden social, la comunidad, la lógica colectiva en la que ese sujeto está inscripto. Es decir, el psicoanálisis pura y exclusivamente se dirige a lo más singular del sujeto y eso no tiene nada que ver con lo que se organice socialmente. Bueno, a esta idea yo he tratado de llevarla a un nuevo lugar, si se me permite, a otro horizonte. Porque yo pienso que esa singularidad del sujeto, en eso coincido absolutamente con lo que dice el psicoanálisis, ¿no? Con la singularidad del sujeto, con la condición irreductible del sujeto, todo eso lo sigo sosteniendo. Pero pienso que esa singularidad, esa condición irreductible, se realiza todavía con muchas más posibilidades en la medida en que haya un mundo igualitario, que haya un mundo en donde verdaderamente la igualdad se pueda poner en juego. Los lacanianos suelen referirse a la fórmula no hay justicia distributiva. Es verdad, no hay justicia distributiva con respecto al goce. Yo creo que la única manera de confirmar que no hay justicia distributiva es que haya igualdad,
que la única manera en que la singularidad como tal se realice es que haya igualdad. Mi idea es que el sujeto alcanza verdaderamente su singularidad si hay igualdad. Y entiendo por igualdad algo muy distinto a la equivalencia mercantil y a la homogeneidad de masas. O sea, en la igualdad hay trans, angustiados, psicóticos, delincuentes, locos estabilizados, y la verdadera diferencia, la diferencia absoluta incluso, solo la podemos encontrar en la igualdad. Si la diferencia es según qué barrio a uno le tocó, o en qué lugar del mercado uno está, o en qué familia a uno le tocó nacer, eso es un insulto a la diferencia. Es decir, para mí no hay una contraposición entre la singularidad y lo colectivo como el liberalismo psicoanalítico pretende. Al revés, pienso que cuanto más igualitaria sea una sociedad, más posibilidades hay de que la singularidad del sujeto acontezca. Esta es, vamos a decir, a grosso modo, porque la he tenido que resumir, mi diferencia crucial con lo que denominó el liberalismo psicoanalítico. Por eso me interesan los distintos modos a los que hizo Mariela referencia, de invención de prácticas. Me interesan las prácticas en donde aparezca la interrupción del inconsciente, que no se deja atrapar por ninguno de los dispositivos de evaluación capitalista, y que se pueda producir en el común de la lengua el efecto de algún tipo de transmisión que tiene que ver siempre con una transformación del sujeto, porque también, así como tengo una diferencia con respecto al liberalismo psicoanalítico, tengo una diferencia con la tradición marxista clásica que pensaba que primero era la transformación colectiva y luego la transformación del sujeto. Pienso que sin transformación del sujeto no hay transformación colectiva posible, pero no al modo en que lo decía el budismo zen, que primero nos tenemos que cambiar nosotros mismos, entendiendo por sujeto algo transindividual, entendiendo por sujeto algo que está siempre en los lazos sociales, entendiendo radicalmente la palabra sujeto, no de manera solipsista, no como una mónada, no como una individualidad, ¿no? El sujeto es algo que verdaderamente está siempre ligado a su ser social, a su ser con los otros, al otro en donde se ha constituido. Por lo tanto, no entiendo al sujeto como una unidad, ¿no? Es decir que en el proyecto de emancipación, que no está necesariamente vinculado a ninguna ley histórica, para mí siempre está como condición que existan en el sujeto efectos de transmisión que solo puede hacer con lo que tenemos en común, que es la lengua, en el sentido en que Lacan habla de la lengua, que normalmente es algo que empuja a la escritura, porque la lengua es muy difícil de delimitar, la lengua es no toda, la lengua es femenina, y tiene en la escritura el modo de privilegiado de acceso a la misma. Por escritura no entiendo literatura, no entiendo que tenga que uno ser escritor o tenga que tener ya un estilo que se incluya en las tradiciones, sino que descubra a su manera que está habitado por la lengua y que la habita. Es decir, me parece que una de las formas en las que el capitalismo ha explotado a los más débiles es hacerles imposible o excluirlos, de arrebatarles la existencia como seres hablantes, sexuados y mortales. Es decir, no es solamente que les han robado la comida o les han robado sus necesidades, sino que les han robado la experiencia del inconsciente. Es decir, creo que uno de los grandes hallazgos de la construcción de Lacan sobre el discurso capitalista es que de lo que se arrebata verdaderamente a los sectores populares es también de la experiencia del inconsciente, de la experiencia del vacío, de la experiencia del no saber, de la experiencia de la escritura, de la experiencia de la transmisión, y todas esas son prácticas materiales que tienen sus superficies de inscripción, y si bien no desembocan en la emancipación con mayúscula final, son
el tipo de prácticas. Antes Caramés hacía alusión a los movimientos sociales. Bueno, los movimientos sociales tienen dos caras. Tienen una cara absolutamente de enunciados políticos, pero tienen otra cara más difícil de captar, más inadvertida, que está en directa relación con el modo en que se establecen ciertas experiencias de interlocución, en donde verdaderamente circulan las palabras bajo una experiencia o en unas condiciones que no están en el control de los evaluadores. Bueno, esto es en líneas generales un poco mi posición con respecto tanto al liberalismo psicoanalítico como al problema de la emancipación. Bueno, muy interesante, Jorge, esto que planteás, y de alguna manera nosotros hemos encontrado, digamos, en tu trabajo, digamos, y digamos, ¿no? un lugar donde apoyarnos para pensar, ¿viste? El psicoanálisis en las instituciones, el psicoanálisis en lo público, que eso también es una cuestión muy argentina, digamos, ¿no? Así como las organizaciones sociales que ubicaba Diego, digamos, como parte de ese fenómeno argentino, también nosotros tenemos, digamos, ¿no? En el territorio argentino, digamos, un montón de practicantes del psicoanálisis trabajando en el ámbito público, digamos, ¿no? Que eso creo que es como una cuestión muy particular de la Argentina, como bien sabés. Entonces, digamos, me parece que esos dispositivos que se pueden armar de inspiración psicoanalítica y que tengan en cuenta, digamos, lo común, me parece que es digamos, me parece que es todo un trabajo, digamos, para... Yo no sé incluso a veces si Argentina percibe hasta qué punto tiene valor esta inserción de las prácticas psicoanalíticas en las vidas comunitarias, porque lo que ha habido, cuando yo llegué a España, todos me decían, pues se confundían los términos, no hay psicología, no hay psicoanálisis, no hay psicología, no hay psicoanálisis. Un día cambió todo, hay psicología por todas partes, el mundo está hiperpsicologizado. Cada vez que se muere alguien, le mandan un psicólogo, ¿no? Cada vez que en la pandemia esta muere alguien, mandan un psicólogo a la familia. Es decir, cada vez que hay un accidente de trenes, cada vez que hay un choque, está el psicólogo inmediatamente al lado, ¿no? Bien. Es decir, ni siquiera se da esa secuencia que se daba antes en un ser humano de hacer la experiencia de la pérdida de un ser querido y del trabajo de duelo que eso exige, porque está el psicólogo ya pautando y determinando. Entonces, no hablemos de las instituciones educativas, donde los niños desde edades tempranísimas ya tienen al psicólogo cerca evaluándolos, porque además hay 1000 categorías para evaluarlos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ahí están los aplausos. En ese aspecto me parece que sí que Argentina ha logrado, a través de esta tradición, porque hay que reconocerla como una tradición, de hecho, el momento pseudo-marxista que hubo en Argentina, generado por los exiliados, por Pichon Rivière, por Blecher, y también por los argentinos, por Armando Bauleo, bueno, en fin, Marilander. Es decir, ese me parece un momento clave, porque fue la primera ruptura con la Asociación Psicoanalítica Internacional, y que deja como un antecedente ya, ¿no? Yo me acuerdo de los años 70, antes de exiliarme, tuve la oportunidad de trabajar con todos compañeros que tenían también formación psicoanalítica y a la vez venían de los núcleos de Pichon Rivière en el Sindicato de Empleados de Comercio, en donde llegamos a tener una irradiación hacia 5.000 personas. Dábamos clases para los empleados de comercio, para las empleadas de Casa Tía, que no sé si existe ya en Argentina eso, para los empleados de la carnicería, dábamos clases de Freud, dábamos clases de Marx, hablábamos por supuesto del peronismo. Bueno, quiero decir que hay una enorme tradición constituida con respecto a eso. Bueno, yo creo que ese trasfondo histórico está en relación al nuevo problema, de nuevo, del psicoanálisis y lo social, y el psicoanálisis y las instituciones.
cosas que por ahí también lo que está apareciendo, porque conviven ambas cosas, digamos, ¿no? También convive, digamos, la psicologización, digo, ¿no? Acá, no es que, lógicamente, es todo psicoanálisis, digamos, ¿no? También No, hay autoayuda por todas partes. En autoayuda, Argentina, grandes autores de claro, autoayuda. totalmente. Entonces eso también está presente. Lo que nos encontramos ahora con la pandemia es la cuestión de la protocolización, digamos, ¿no? Es decir, hay protocolos por todos lados, protocolos completamente necesarios, porque es cierto que hoy arman y dibujan un mundo transitable, pero también está ese riesgo de la protocolización de las prácticas, digamos, ¿no? Que ya algunas venían protocolizándose y ahora es como si todo tiene que pasar por un protocolo, digamos, ¿no? O sea que ahí, digamos, nosotros también pensábamos cómo es necesario a veces determinados gestos hospitalarios, digamos, ¿no? Como no poder regirnos solamente por los protocolos, digamos, ¿no? Porque ahí encontramos también un problema en torno a que queda, digamos, forcluido el sujeto, en lo propiamente humano incluso, digamos, ¿no? En esa protocolización. Sí, o sea, eso, la Argentina tiene una, se ve, por ejemplo, incluso en los medios, esa psicologización, es decir, hay una cultura en los sectores medios en Argentina son ideológicamente muy influyentes, en donde esa cultura de la autoayuda y de determinar al sujeto como un sujeto, se ve mucho en los entrevistadores de televisión, cuando quieren introducir la subjetividad, lo hacen siempre bajo lo que Foucault hubiera llamado un adiestramiento de la población, ¿no? Es decir, cómo se debe sentir, cómo hay que vivir las cosas, qué es lo que liberaría al sujeto de las cargas. Es decir, tienden a eliminar todos los obstáculos. Quieren rápidamente llevar al sujeto a un lugar en donde el sujeto no tenga que hacerse cargo de nada, ni responsable de nada, y liberarse, digamos. Sí, por ahí pensar, ¿no? ¿Qué políticas para la angustia, ¿no? Digamos, ¿no? En ese punto. Me parece como... Probablemente la angustia sea el afecto que uno se atreva a decir que es el más determinante de la pandemia, porque ustedes allá es muy limitada la cifra de muertos, pero aquí que hay ya cerca de 30.000, y el carácter de la pandemia muestra que es ilimitada, que no tiene forma, que los resultados son incomparables, que de golpe un joven sano se enferma gravemente, que de golpe alguien que había tomado todos los recaudos de golpe cae, bueno, en fin, hay un montón de elementos heterogéneos dentro de la pandemia que sí podrían, si tuvieran que darle hubiera que darle una tonalidad de afecto, como el afecto que no engaña, como diría Lacan, como aquello de lo cual uno no va a poder volver a ingresar en la duda, dice Lacan. Lacan tiene una referencia en la tercera, en Roma, donde dice que a los científicos los bichos se les van a escapar por la puerta y están angustiados porque van a entrar en un mundo donde ya no va a poder dudarse, ¿no? Esa es una definición también de la angustia, que es cuando ya entramos en algo que no puede volver a ingresar a aquello de lo que podemos seguir dudando, ¿no? Entonces sí, la angustia podría ser el afecto que es el más, vamos a decir, pertinente tal vez para describir esta situación, porque primero no se sabe cuándo empieza y termina, dónde verdaderamente uno está seguro del todo, si las medidas que se toman están fundamentadas o no. O sea, hay que recordar que tanto para Lacan como para Heidegger la angustia le hace sentir al sujeto su ausencia de fundamento, que él no está en este mundo justificado, que verdaderamente está arrojado, ¿no? Que en Lacan lo extiende más, pero está en diálogo con Heidegger.
está arrojado al deseo del otro. En el seminario de la angustia se ve muy bien cómo el sujeto finalmente se percibe a sí mismo como un A minúscula, como un objeto deshecho, ¿no? Y bueno, esta pandemia tiene algo de eso porque acá se conjuga también con otro aspecto heideggeriano, no hay muerte propia, es decir, hay una especie de fábrica de muertos en serie, el morir elude todo el rito funerario, no hay una inscripción simbólica de esas muertes, eso aquí ha sido al por mayor, por la cifra, ¿no? Es decir, no estuvo ni el ritual de la despedida, ahora el gobierno tuvo que organizar 10 días de luto. Sí, por ahí yo, en esto que venís diciendo, ¿no? Respecto de la imposibilidad de bueno, llevar adelante los ritos, ¿no? Los ritos de duelo, por ahí, ¿no? Que simbolizarían de alguna manera la pérdida, ¿no? Que hay algo que es como propio de la pandemia en relación a esto, y vos por ahí traías en la conversación de Tecmé esta cuestión de que, bueno, que algo hay que inventar ahí, ¿no? Pero también vos señalaste algo que a mí me quedó resonando y me pareció importante respecto de esto, que de todos modos los ritos, ¿no? Como no necesariamente se terminan de ajustar a la singularidad de una pérdida. Digo, está el ritual que permite simbolizar algo de esto, pero que de todos modos no necesariamente se ajustan, entendiendo que igual son necesarios, ¿no? Bueno, entonces ahí esto se me ha como armado una pregunta, bueno, si podías decir algo más de esto. Y también pensaba, ¿no? Cómo en estos días que venimos viendo las fotos terribles por ahí ¿no? de las fosas comunes o de estos países, no sé, por ejemplo Brasil o Estados Unidos, en donde empiezan a aparecer estos entierros masivos. Y también, si esto no pone sobre el tapete, por ahí esto que traía Mariela, ¿no? Como dispositivos capitalistas, como estos dispositivos, ¿no? Que tratan algo de la subjetividad, y si también en este sentido, bueno, un poco lo estabas diciendo, ¿no? Pero como un tratamiento de la muerte como serial y anónima, que se pierde algo de lo humano en esto. Un poco por ahí va mi pregunta. Bueno, es otra de las preguntas que se podrían establecer con respecto a la época en que viene, ¿no? Ahora los gobiernos progresistas o nacionales y populares protegen la cuarentena. Ahora imaginemos por un momento que la enfermedad se atenúa, se retira, y sin embargo, muchos de estos dispositivos que se han puesto en marcha permanecen. Entonces sí, adquirirían la forma siniestra de un control biopolítico en donde, por ejemplo, sería ya definitivamente arrebatado el duelo, sería definitivamente arrebatado el rito funerario y habría un paso más en la destrucción de lo simbólico. Imaginémonos por un momento que resulta que empieza a haber mucha gente que ya no se quiere mezclar con la gente, que no quiere ir a un restaurante donde haya mucha gente, y que los niños y los alumnos ya sus clases sean online, y que ya al muerto no se lo vea. Claro, si todo esto, es que esta es la cuestión, por eso los filósofos tal vez se apuraron, ¿no? Porque todas son armas de doble filo. En realidad estamos viviendo en un periodo en donde, por un lado, hay que admitir la práctica de un cuidado que está organizada por el Estado, pero a la vez hay un reverso de esa práctica del cuidado que puede devenir, pero no por una mala fe de tal o cual gobierno, sino por la propia dinámica interna del capitalismo, en un control biopolítico de la población, en donde empiece a haber, por ejemplo, como ya se vio un poco en la Europa calvinista del norte, que a los viejos no vale la pena salvarlos porque representan un gasto público, de paso a los pobres tampoco, porque finalmente no se sabe qué hacen en este mundo. Entonces, yo creo que una de las apuestas políticas más complejas que transitamos
es que por un lado tenemos que apoyar, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, cuando veo aquí en mi barrio, en un barrio muy festivo, los jóvenes se abrazan y se besan, les digo que traten de cuidarse, porque tengo un amigo muy cercano que murió hace poco y estoy afectado por ello. Entonces, yo veo que el virus no es un invento, que no es un invento, como dijo Agamben, para controlar a la población, no es una ficción para poder instrumentalizar un biopoder. Dicho esto, que no es una ficción, esto no quiere decir que resulta que las fosas comunes y la fabricación de cadáveres, para utilizar la expresión de Heidegger, no se instale y terminemos en un mundo verdaderamente years and years. Es decir, esto va a depender mucho de las disputas y batallas políticas que haya, ¿no? Decía ahí, no sé cómo lo ve Jorge, me parece que se vuelve vital una especie de crítica inmanente, sobre todo de todos aquellos que trabajamos en algún tipo de institución estatal, ¿no? Digo, tomando esto que vos decís, por ejemplo, y retomo algo de lo que decía Juan, uno puede pensar, bueno, en este contexto los protocolos en las instituciones públicas se vuelven muy necesarios para el propio funcionamiento, pero hay que estar muy alerta respecto de lo que ese protocolo puede y de lo que no puede, también de lo que obstaculiza. O por ejemplo, en el caso en Argentina, cómo se salió del Ministerio de Educación, uno diría con mucha voluntad política, constructiva, a querer reemplazar las clases por espacios virtuales, y al mismo tiempo eso trajo una serie de problemas no menores, y me parece que con mucha lucidez, desde el propio ministerio hubo reacomodos. Lo digo de otro modo, me parece que más que nunca tiene que haber una gimnasia desde el propio Estado, de al mismo tiempo que avanza con mucha potencia, poder revisar muy rápidamente las herramientas con las que está trabajando, ¿no? En este sentido, digo, una crítica inmanente, no la vieja crítica del intelectual que desde afuera, digamos así, anda señalando, sino desde la propia dimensión estatal poder ser, digamos, furiosamente crítico de aquellas herramientas con las que se está trabajando. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque creo que todo es en la coyuntura y nunca en una solución que pueda abarcar la totalidad, y todo el tiempo una solución que deba ser revisada, porque si no se cumplen estas condiciones, que finalmente tienen mucho que ver con el psicoanálisis, si no se tiene, vamos a decir, este tacto prudencial con lo contingente y se empieza a tratar programáticamente esto, vamos hacia el desastre seguro. Por más bien intencionado que sea un gobierno, si el gobierno quiere tratar esto en términos de programa, evaluación, generalización de procedimientos, la cosa va a ir bastante mal, porque hay un montón de experiencias que pueden parecer en principio que colaboran y conducirnos verdaderamente a un desastre. Entonces ahí sí es muy importante de nuevo la tensión que tiene que haber entre la comunidad, la sociedad y el Estado, que son el trípode a través del cual se vehiculiza lo simbólico, ¿no? Es decir, ahí es... No, perdón. Sí. No, ahí es muy importante porque realmente todas las veces que haya que dar marcha atrás, la palabra progreso aquí no tiene que ser la palabra clave, porque no hay progreso. Es decir, hay que ver en cada caso y en cada situación realmente qué experiencia se extrae, ¿no? Y bueno, y convivir con los protocolos de evaluación, pero también tratar de tener una interlocución con aquellos que son sensibles a la cuestión más singular y heterogénea, los que entiendan que la heterogeneidad es un elemento, es una conversación que tuve el otro día con Julieta Calmels, que la heterogeneidad forma parte de este problema. Esto no tiene una fórmula donde verdaderamente uno totaliza la cuestión y resuelve a través de un modo... Totalmente. Sí, yo en ese punto pensaba cómo construir políticas que tengan en cuenta también el problema del superyo, digamos, ¿no? Que es ese monstruo que adopta distintas formas también en la vida humana, en toda organización humana y en toda institución, digamos, ¿no? Y bueno, otro de los peligros que hay es que esa instancia superheroica se introduzca en una lógica de la segregación y que empiece a haber
gente que no quiera, ya ha habido episodios con médicos, con enfermeras, ya a veces a los enfermos se les dice sospechosos, Sí. ¿no? Es decir, como la palabra sospechoso es una palabra que procede de la entraña misma de la instancia del superyo, porque es una palabra que está para el goce del acusador, ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo en un terreno resbaladizo, ¿no? Esta es nuestra diferencia con estas corrientes filosóficas. No es que lo que ellos describan no pueda en algún momento acontecer. Lo que no era la clave absoluta de lo que estaba pasando. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Depende mucho de la existencia de la vacuna o no. Depende de la duración de la pandemia y depende también de si no empiezan los grandes desastres sociales. O sea, es decir, si tenemos tiempo para que no aparezcan estallidos que no tengan un signo preciso y que puedan ser apropiados de distinta manera. Ese es uno de los desafíos que me parece que van a ser muy importantes, ¿no? Bueno, es interesante pensar cómo el psicoanálisis puede articularse, digamos, ¿no? O cuál sería, digamos, en este momento, digamos, ¿no? Una tarea para los analistas que estamos interesados en lo social, que estamos interesados en articular, digamos, en las instituciones, digamos, ¿no? Eso es también... Los psicoanalistas tienen que ser como infiltrados, como dobles agentes, como personas que están dentro de un mundo para en ese mismo mundo introducir algún tipo de obstáculo, algún tipo de heterogeneidad, tratar de demostrar que lo singular puede ser captado de otra manera, tratar de hacer un ejercicio de escucha en donde no se instale rápidamente la dialéctica, esta política ya muy codificada. Es decir, nuestra práctica tiene que ver con una práctica de descodificación, una práctica de desmontaje de los códigos, ¿no? Los códigos son sedimentaciones de la lengua. Donde están las lenguas sedimentadas no puede haber lugar ni para el inconsciente, ni para el sujeto, ni para lo que puede ser lo más interesante de la palabra de cada uno, ¿no? Cuando vino Mariela a traerme su experiencia con la cárcel, vi de entrada este problema. Esto era lo apasionante del asunto. Y bueno, en ese sentido, es bueno tampoco las instituciones psicoanalíticas se clausuren a ellas mismas en su identidad, porque para poder ser dobles agentes hay que tener un poco de movilidad. Yo trato, por ejemplo, cuando hablo con una radio, cuando hablo con un periódico, no me pongo a ser de psicoanalista, pero sin embargo siempre deslizo o intento deslizar algo que finalmente toque de algún modo el núcleo de la cuestión, ¿no? Es decir, trato de apuntar siempre a algún real o algo que se pueda leer de otra manera, ¿no? Totalmente. Me parece que todo es lo que tratamos todos, ¿no? En nuestras prácticas, ¿no? Bueno, Jorge, muchas gracias, un lujo esta conversación y bueno, cerramos acá. Bueno, muchas gracias a Mercedes Buschini, a Juan Mitre, a Diego Caramés y a Mariela Sánchez por darme la oportunidad de esta conversación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Chao. Gracias.